el segundo que Claudio, en 9 días o 9 noches, no sé cómo viva, que me mierda. En otro instante, que me dice que ahora año que son muy mucho frío arriba. Y permite que te dice en el país del mal cuerpo, que muy más mal, y que más por más. Y me dice que un otro tiempo, que es un otro diferente, nada diferente, pero que un solo subjetivo diferente de cómo está la visión, de la percepción, porque me sabe que está una sola la vibración del mundo, que en el mundo que es mucho en el instante. Y me dice que si te vuelo que resultate de todo la problemática de la humanidad, de la historia de la humanidad, ¿qué puede saberse? Me te dice una otra segundo, que muy frío y está muy arriba, muy rápido, y que probablemente que el pol sudeste, el pol jusca de la parte de la ecuatorial, muy cuerpo ecuatorial, que está muy consecuencial, que se nada de volo por tute, me que te no volo solo sé que, y me dice que se un apetite, me que glanjo, muito grande, frigo. La mental de la situación que no te mean tanto, no me tanto para la pasado del Dios, que me dice que estúpido, porque el frigo no está en el Dios, el frigo está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una 7 en el cuerpo, el mucho frigo, porque en el cuerpo del mundo hay una más mal, una más muy mal, una más mal a los cuerpos de mal. En el mal cuerpo de mal, que te dice no volo si este mucho frío, si tu ave la inactividad por resultarte la mucho problemático, no volo si todo, por favor no volo si todo. Me que dice si no toca la puerta, y que no ha puesto la paz, si que te volo el mucho frío, y si te volo que te horas y que te volo, que volo. Un instante en el original lengua de la tela, que Prefalio te dice, un instante, no me tanto, antetema, no me tanto o me tema. Mateta está mucho más mal, no puede tener la país del Dios, permite la dormir, permite la favor, no puede se face permite una siesta, no te volo te frigo, y me te dice que en otro instante que no había la solución, porque tú ese que juste, ese que tú dueses
permite, que te dice que el medicamento que no que ave facile il medicamento, ma che nel medicamento è che una vibrazione, un sintetico e che non può arrivare alla forza della piensa, la forza del cuerpo del mundo. E ti dice perché una beber, molto vegetal, como se appelle yo, camomilla, tilleul, ¿cómo se dice? Oh, nada belladonna yo. Camomilla, tilleul, ¿cómo se dice? Nada pues piensa, nada pues memoria. Me sé que es una de contractilo que muchos somniférico y que por mí que es que me ve calmo o piano o vasano o lento y que me dice que un instante maculario es que mucho energica que esto molto venga aquí y que cuando que él toca en el cuerpo que no puede te arribar a ma alta, que no puede arribar a una alta porque por una alta se come una train está venga aquí la fuerza del rápido que no pues topo un instante, que pues topo un instante y que fue muy un otro instante. No sé si que te dice, si sé que te entiendo. En el instante que, por favor, muy consideraría que es muy importante que calmo. Alta la fuerza por mí. Porque si tienes mal la mal mucho cuerpo, y que me faz mal, por mucho contrario, ese que tú, ese que ese que otro, nada, está mucho. A muy más mal. Otro diferente.